Muy buenas tardes. Tenemos como tema de exposición el sistema penal y reproducción de la realidad social de Alexandra Barata. Como primer punto, hablaremos de lo que es el sistema escolar como primer segmento del aparato de selección y marginación de la sociedad. A lo largo del tiempo se deja como evidencia que el sistema escolar es el principio de una sociedad de discriminación y marginación, para quienes son sometidos a una serie de requisitos o condiciones que se dejan a juicio de quienes están encargados de estas, poniendo a prueba sus talentos y aptitudes, esto pues ya sea para medir de alguna manera su coeficiente intelectual, eh, haciéndolo mediante tests que son considerados análogos en el sentido que sus resultados en realidad pueden ser muy subjetivos y con poca probabilidad de veracidad en el resultado de cada individuo. Bueno, en fin, las instituciones escolares generalmente reaccionan pues ante estos individuos con dificultades, proporcionándoles sanciones negativas y agregándole a eso también la exclusión en vez de una particular comprensión y cuidado. Eh, digamos que las investigaciones realizadas a estas sociedades capitalistas muestran unas sanciones positivas que hacen alusión al acceso a los grados más altos de la institución educativa, y unas sanciones como lo son las negativas, que hacen referencia ya sea a la repetición de años, ya sea al desplazamiento a otras clases, la inserción en escuelas de educación especial. Un ejemplo que nos propone pues Alexandra Barata es referente a la República Federal Alemana, expresando que solo cerca del 20% de los niños de las escuelas de educación especial pues provienen de las capas medias, y el 80% provienen de los estratos inferiores del proletariado, y pues que los niños de más escasos recursos con serios problemas habitacionales son encaminados pues a escuelas de educación especial con un porcentaje que va del 40 al 80%, corroborando así pues como una sociedad capitalista refleja una estructura vertical de la sociedad que contribuye pues a crearla y conservarla a través de mecanismos de selección, discriminación y marginación. Función ideológica del principio meritocrático en la escuela. Los niños provenientes de grupos marginales son considerados niños malos por sus maestros y sus calificaciones escolares se convierten en una injusticia. Estos niños son tratados de modos más desfavorables con relación a los niños buenos, convirtiéndose la escuela en un factor importante de constreñimiento para marginar aún más a estos niños. El niño malo tiende a ser rechazado, discriminado y aislado por los otros niños. Además, los padres influyen de manera contundente en esta discriminación hacia los más débiles. Estos modos escolares sirven para fortalecer las distancias sociales en todos los momentos de la vida en la sociedad. Las funciones selectivas y clasistas de la justicia penal. El sistema penal tiende a proteger al máximo el patrimonio privado de la clase burguesa y se dirige a atacar prioritariamente a todas las formas de desviación típica de los grupos sociales más débiles y marginados. Además, existen más posibilidades de que los delitos de cuello blanco queden impunes a comparación de los delitos típicos de las clases sociales más bajas. Existen prejuicios y estereotipos al momento de aplicar el derecho penal. Estamos frente a una justicia de clase. Además, las clases desfavorables no tienen posibilidad durante el proceso penal de servirse de la obra de un abogado prestigioso, mientras que los individuos por delitos de cuello blanco sí encuentran con este tipo de privilegios. Doctor, muy buenas tardes. Le habla Harold Farías y dando continuidad a la exposición que venimos adelantando con nuestros compañeros, me corresponde abordar los puntos 4 y 5 del capítulo que venimos desarrollando. En ese sentido, vamos a hablar de la influencia de los estereotipos, de los prejuicios y de las teorías del sentido común en la aplicación jurisprudencial de la ley penal. Antes de arrancar, vamos a dejar claros dos conceptos. El primero, que es un estereotipo, y el segundo, que es un prejuicio. Encontramos en la RAE
que el estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Quiere decir que muy poco puede cambiar o transformarse. Y respecto al prejuicio, encontramos que es un juicio previo o idea preconcebida que por lo general es desfavorable, tiene esta importante característica. Ahora abordando ya el texto como tal, escribiendo lo que nos quiere decir el autor, encontramos que hace referencia a algo denominado la teoría de todos los días, en donde caben justamente estos dos conceptos con los que arrancamos, y es justamente los prejuicios y los estereotipos, dos figuras muy importantes que los jueces tienden a aplicar en la reconstrucción de la verdad judicial. Diferentes investigaciones empíricas han expuesto justamente las diferencias emotivas y valorativas que dan los jueces a quienes pertenecen a diferentes clases sociales. Vamos viendo un margen de estratificación social que determina justamente su juzgamiento y las sanciones o consecuencias del mismo. En este sentido, encontramos tres características principales que son determinantes. La primera, la pertenencia social, como lo habíamos mencionado, depende de la estratificación, si es baja, media o alta. El segundo, el elemento subjetivo del delito, en donde encontramos el dolo y la culpa. Y el tercero, el carácter sintomático del delito frente a la personalidad, que viene siendo la prognosis sobre la conducta futura del imputado. Cuando hablamos de prognosis, hablamos de un conocimiento anticipado de algún suceso. Siguiendo en el tema, encontramos que los jueces esperan en general un comportamiento adecuado a la ley, sobre todo en los estratos medios y altos. Al contrario censo, encontramos de los estratos inferiores que se espera un comportamiento distinto a la ley, a lo que emana la ley. En ese sentido encontramos, ya hablando específicamente de algún tipo de delito, como lo es, por ejemplo, los delitos del patrimonio, que prevalece una tendencia muy importante respecto, ejemplo, a los delitos de tránsito. Se observa una relación entre la valoración de la culpa y las circunstancias atenuantes con la posición económica que ostente o que tenga el imputado. En ese sentido, vemos unos criterios también relacionados a los beneficios o a la suspensión de la tema o a la supresión que se le puede hacer a la misma. En ello encontramos elementos como la situación familiar y profesional del imputado, que vienen siendo decisivas a la hora de conceder estos beneficios, y vienen siendo siempre criterios más favorables para los estratos superiores y menos favorables para los estratos inferiores. Y aquí viene algo muy interesante, y es que siendo esto para los primeros, implica el favorecimiento de penas sustitutivas como sanciones pecuniarias, y para los segundos sí viene aplicando más la tendencia de las sanciones detentivas, toda vez que para estos últimos no compromete de gravedad su estatus social, e incluso estas sanciones detentivas para los estratos bajos se pueden enmarcar dentro de una normalidad de su contexto social. Así pues podemos concluir para este punto que las sanciones influyentes en el estatus social son de preferencia aplicadas en las personas con menor estrato social. Siguiendo con la estigmatización penal y transformación de la identidad social de la población criminal como numeral 5 del capítulo abordado, encontramos conjunto, como lo hicimos en el numeral anterior, primero sustentar o explicar los significados de dos términos sustanciales para la explicación de todo lo que viene a continuación. El primero es el estigma, que viene desarrollado según la RAE como una marca o señal tendiente justamente a la mala fama, y la identidad, que se define como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Dentro de la teoría del etiquetamiento, la criminalidad, más que un dato comprobado objetivamente, se convierte en una realidad social, es decir, que hay una relación estrecha en lo antes expuesto, en lo expuesto en el numeral 4, toda vez que se mantiene una estigmatización o selección criminal sobre los individuos con condición subprivilegiada o débil, de forma preferente sobre quienes ostentan o disfrutan de privilegios o condiciones de vida digna. Esta precisión, que funge como etiquetamiento social, realmente impulsa la consolidación de fenómenos criminales en la población más vulnerable, llegando a crear incluso bajo este etiquetamiento una situación que acarrea que estos sujetos hagan de la criminalidad una carrera o modo de vida. Esta afectación se ve implícita directamente en la identidad del sujeto, y tal como lo mencionaba Lemire y Schur,
Hay una relación causal directa entre la aplicación de esta primera condena social como efecto de una delincuencia secundaria que decide hacer de ese rumbo para los individuos, como lo hicimos anteriormente, una carrera de vida en el marco de la criminalidad. En este sentido, el sistema penal ha actuado respecto de los más débiles y marginados, no en función de reintegrar, sino en función de excluir, siendo particularmente resaltables dos características. La primera, la distancia social, que busca siempre aislar a la población criminal del resto de la sociedad. Y como segundo, la prohibición de coalición, que lo que hace o lo que aumenta el auge es a desalentar cualquier forma de solidaridad con los condenados, incluso entre ellos mismos. Como conclusión, podemos llegar a ver que toda esta estigmatización y marginalización que se hace recalca en que la diferencia social entre la población criminal y el resto de la sociedad se vuelve incluso una exigencia para que las personas guarden su estatus. Bueno, y por último, el sexto ítem habla sobre el nexo funcional entre el sistema discriminatorio penal y el sistema discriminatorio escolar. Este nos habla sobre el nexo funcional y la relación que tienen estos dos. Son mecanismos idénticos, aunque uno de primera medida y el otro de última medida, en el cual nos dice que como mayor ítem tienen el de asistencia social, prevención y reeducación frente a la desviación del menor. Estos sistemas aseguran y transfieren su continuidad frente a filtros sucesivos de una población a otro sistema. Entonces, estos grupos sociales o los más elevados logran sustraer los mecanismos de acción institucional para la reacción ante la desviación y por tanto los grupos sociales pues de menor capitalización o de menores herramientas pues económicas pues traen una función como marginadora y pues decididamente perjudicial para los fines pues de reintegración que cumple esta ley, esta legislación y pues estos parámetros. A medida de conclusión, pues vamos a enumerar pues paso por paso lo que dijeron nuestros compañeros. Como primero podemos ver la medida del sistema escolar como primer segmento del aparato de selección y de marginación en la sociedad. Esto nos enuncia que desde el principio de nosotros desde niños estamos adaptándonos a un mundo aparte, en el cual debemos adaptar nuestro comportamiento, debemos adaptar nuestros modelos lingüísticos, también hace característica eso. Nos dice que, pues lo toca también en el segundo ítem de nuestro capítulo, en la función ideológica del principio meritocrático, en el cual nos explica este fenómeno. Nos explica que nosotros, pues desde pequeños nos enseñan que estamos desde si es malo, tiende a ser rechazado y aislado por los otros niños cuando somos pequeños, y cuando somos grandes, quien hace ese error, pues tanto la ley tiene que remunerar a los no estigmatizados como a quien estigmatizó, a quien hizo el daño. Entonces, pues no es tanto el juicio de reproche para quien hace el actuar, sino pues como ese beneficio para los que no lo hicieron, como ese mérito. El tercer ítem dice sobre las funciones selectivas y clasistas de la justicia penal. Este me quedó sonando mucho porque es que la estructura vertical de la sociedad, ella misma, el caso de los delitos típicos de los cuellos blancos, que pues resurgen más en las sociedades altas, con economías afluentes, los delitos de cuello blanco, pues lo que decía, los delitos comunes pues caen ya en en el delincuente común, en el delincuente del día a día, y pues son generalmente personas del diario, no son, como lo decía pues anteriormente en las exposiciones y nuestros compañeros, pues no es muy común que un delincuente de cuello blanco pues o un delincuente de la alta clase pues haga delitos comunes, pues sería algo muy impropio de él. Entonces nos enaltece este cuarto ítem de nuestro capítulo, en el cual se titula La influencia de los estereotipos, de los prejuicios, de las teorías del sentido común en la aplicación jurisprudencial de la ley. Acá se ve la correlación entre la valoración de la culpa y la posición económica del imputado. Acá nos decían los criterios de elección que operan contra los marginados. Pues decía más que todo que es más normal que estos individuos de grupos sociales pues no se les
se les beneficie con casa por cárcel, porque en su homogeneidad del grupo delictual o de sus grupos sociales, qué pena, tienden ellos a pues cuando cometen delitos tienden en su homogeneidad, como lo decía, pues a imputárseles con medidas restrictivas, con medidas que no tienen beneficios como si los tienen los delincuentes de cuello blanco. Estos delincuentes de cuello blanco de las altas sociedades, pues en su homogeneidad también social, cuando se les imputa a ellos, se les hace con no tanta severidad como se le hace a los delincuentes comunes. Pues como lo veíamos es por su grupo social y por su distinción y su clase económica también tiene mucho que ver en esto. Y en esto recae el quinto ítem, en la estigmatización penal y la transformación de la identidad social de la población criminal. En esto sí me asombró mucho porque dice sobre que concierne a la distancia social que aísla a la población criminal del resto de la sociedad y a la población, a la prohibición de coalición. Entonces era como qué es lo que no pretende, qué es lo que pretenden, la prohibición de coalición de todos estos condenados del el peligro y la degradación social. Aquí sí enaltezco, sí enuncio algo que decía el texto, y es que dice, el sistema penal actúa como lo hace, el sistema penal actúa como lo hace el sistema escolar, en vista de la reincidencia y la carrera criminal a la cual concurre el condenado. Esto sí pues me dejó algo sorprendido porque pues el sistema propio está creado para una no reincidencia, pero entre su mismo engranaje este sistema hace que el delincuente pues ve que puede hacer y optar por una carrera criminal, por así decirlo. Eh, ya que pues los grupos más marginados y los débiles de la población se comportan a una aplicación distinta de la cual la norma les regula. Aunque sea igual para todos, pues es un número, es una sanción estigmatizante, eh, viendo pues su margen social, su posición económica y todo, pues tiene cierta correlación entre cuál los delitos que hacen, los delitos que se les imputan y pues que no es tanta severidad como los delitos que se les imputaría a unas personas de la clase alta, además de las garantías que tienen, aunque sean iguales al papel, a la ley, pues no son unas garantías que en la realidad se cumplan, porque como lo decía en la homogeneidad social, no se les va a tipificar la norma o a condenar igual como si lo hicieran en la homogeneidad cuando es una persona de clases bajas o una persona o diferencia de una persona de clase alta. Este capítulo, el capítulo número 13, nos habla de 6 parámetros en el cual pues lo decíamos nuestros compañeros y pues por último esto es a modo de conclusión como los puntos más fuertes de todo este capítulo. Eso es todo y espero pues que cualquier dudita pues nos pueden preguntar. Muchas gracias.